Miren, hace unas 2 semanas concluíamos nuestra serie anterior, El Poder del Amor. No canten. Nuestra serie, El Poder del Amor. Y vimos muchas cosas durante la serie. Al final, en el último mensaje, estábamos dando lo que considerábamos eran algunas de las principales cualidades, características del discípulo de Cristo. Quizás recuerden ustedes eso. Y dijimos muchas cosas, ¿verdad? A través de la serie, en especial ese último domingo. Decíamos, entre otras que mencionamos, que uno de los principales distintivos del discípulo de Jesús es que quiere y debe reflejar el carácter de Jesús, ¿verdad? El carácter de Jesús. Y decíamos que carácter no es más que la motivación interna de nosotros, sin ninguna, ¿verdad?, forzadera, sin ninguna imposición, de nosotros querer cumplir con lo que la palabra de Dios nos indica. Decíamos que carácter es como nosotros nos comportamos cuando creemos que nadie nos está viendo, ¿verdad? Es donde aflora el verdadero carácter. Decíamos que otra de las características del discípulo es estar dispuesto a servir. Si eres discípulo de Jesús, vas a querer hacer y ser como Jesús, que Él mismo dijo, no vine para ser servido, sino que vine para servir. Y otra muy importante cualidad que dijimos acerca del discípulo de Cristo es que va a querer manifestar el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, el discípulo verdadero va a ser un promotor activo, un proselitista del reino de Dios. Y basábamos eso sobre algo que el mismo Jesús dijo. Mateo 4:17 nos dice, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar diciendo, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, está cerca. Entonces decíamos esto acerca del discípulo. Va a reflejar, va a querer servir y va a querer manifestar, ser un portavoz del reino de Dios, del reino de los cielos. Y sobre esos dos mandatos y sobre el resultado, arrepiéntanse, vuelvan a Dios y, ¿verdad?, la razón que es el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Sobre eso se basa lo que algunos definen como la ética del Nuevo Testamento. Así como tenemos ética para comportamiento, ¿verdad?, profesional, laboral, en distintos círculos que nos movemos, hay una ética para el cristiano y sobre todo para el discípulo que está presente en el Nuevo Testamento. Muchos no cumplimos con esos requisitos éticos porque alegamos que los desconocemos, pero están ahí a través de todo el Nuevo Testamento. De hecho, a través de toda la Biblia, pero se especifican más en el Nuevo Testamento. Y esa ética se define por un conjunto de normas, de principios, cuyos objetivos es básicamente manifestar el reino de Dios. Entonces, si tú eres cristiano, si eres un discípulo de Jesús, o te llamas serlo, o quieres serlo, vas a tener que ceñirte por ciertas normas de conducta que son basadas en lo que es la ética del Nuevo Testamento. La nueva realidad es realmente esa realidad de que el reino de Dios está presente aquí y ahora. Y ciertamente faltan algunas manifestaciones futuras del reino de Dios que vamos a vivir y a disfrutar los creyentes, pero el reino de Dios está aquí. Lo dijo Jesús en Mateo, nosotros lo creemos y lo promovemos. Ahora, uno de los principales distintivos de esa ética también es que Jesús, el Señor mismo, nos declara a nosotros ser algo que quizá en el momento decimos yo, pero que con el tiempo nosotros vamos a ir transitando y creciendo y cumpliendo con esa manifestación, con esa declaración que la Biblia, que Jesús hace de nosotros.
En base a eso, entendiendo eso y tomándolo como base y referencia, hoy comenzamos una nueva serie que se titula Salados e Iluminados. Como discípulos de Cristo, tú y yo somos salados, y no se me vayan en una todavía, le voy a dar los detalles ahorita, y somos iluminados. Tampoco cojan mucha ala, ¿verdad? Ay, yo soy iluminado. Ahí en el círculo dijeron que yo era un iluminado. Yo soy iluminado ahora mismo y no está bien la iluminación, ¿verdad? Pero entonces somos salados e iluminados. Y realmente este es un enfoque muy bíblico que define al discípulo de Jesús. Si tú y yo queremos ser discípulos auténticos, vamos a tener que ser salados e iluminados. Y estos términos son, ¿verdad?, básicamente metafóricos, ¿verdad?, para describir actitudes, comportamientos, quizás atribuciones que como discípulos de Jesús nosotros debemos querer desarrollar, debemos querer reclamar y apropiarnos de ellos. Es interesante, hay una pequeña niña por ahí, Aquarela, una chiquitica, se fue a su clase y su papá me la trae y me dice, pregúntale. Aparentemente él vio el post esta mañana temprano en Instagram y le comentaba a la niña y ella vino y me preguntó, ¿qué es eso de salado? Digo, si te fuera a quedar, después yo te explico, pero tu papá te va a contar. Pero realmente somos salados y somos iluminados. Y no es un invento de nosotros en el círculo, eso está en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Quién sabe? ¿Dónde dice que nosotros somos salados e iluminados? En uno de los versículos. Mateo 5. Vamos a leer el pasaje que sirve de base a la serie completa. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, con uno de esos temas en el día de hoy. Mateo 5, del 13 al 16, dice lo siguiente. Fíjense, el encabezado es que esta es una enseñanza acerca de ¿qué? De la sal y de la luz. Y dice así, ustedes son sal de la tierra. Somos discípulos, entonces somos sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Para mucha gente a través de los siglos que ha leído esto, sobre todo en países desarrollados, esto bueno, le ha hecho mucha, ¿verdad? Pero aquí que se nos va la luz constantemente, entendemos. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Amén. Les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a tener un momento en reverencia delante del Señor en oración. Y oramos. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla, que es muy directa, pero que también, Señor, es bien desafiante. Te pedimos que en esta mañana lo que vamos a escuchar y vamos a aprender y a conversar de tu palabra, Señor, pueda tener efecto en nuestras vidas. Que nos motive, Señor, que nos desafíe a querer ser verdaderos discípulos tuyos. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, se pueden sentar. Les recuerdo que lo que hablamos aquí siempre está disponible en las notas de YouVersion. Si no saben llegar, pregúntenle a alguien por ahí o vayan al Instagram del Círculo, al Linktree, y ahí aparece uno de los acápites que dicen notas del mensaje. Bien, esto que acabamos de leer, este pasaje, es parte de el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo 5 al 7 hay lo que es llamado el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, donde Jesús está hablando a sus discípulos, a personas que se congregaron para escucharle hablar.
y él está dando enseñanzas. Algunas son generales, algunas son muy específicas a su grupo pequeño, ¿verdad? A su grupo que le acompañaba, que hacía ministerio con él. Los que han visto la serie de Chosen, que la hacemos referencia mucho aquí, la semana pasada tuvimos un clip, han visto este episodio, o 2 episodios creo, donde aparece precisamente este momento de enseñanza, de Jesús compartir con la gente y con sus discípulos en cuanto a lo que es el llamado Sermón del Monte. Entonces hoy vamos a comenzar viendo a través de esta serie el primer tema, y nuestro tema para hoy, no estamos aquí, Roger, ok, hoy vamos a hablar específicamente de la sal de la tierra. Bien, hay muchas cosas que ver en este pasaje y en esta serie, pero hoy vamos a hablar específicamente de sal. Como yo decía, Jesús está hablando a un grupo de personas que estaban congregados allí y está dando lo que primero conocemos como las bienaventuranzas, ¿verdad? O las beatitudes, que lo llaman algunos. Pero las bienaventuranzas no son más que 8 declaraciones de bendición que el Señor da para distintos grupos de personas, para distintas situaciones que se presentan en la vida de las personas. Y todas estas reflejan el tema subyacente que venimos hablando hace un tiempito y ahora seguimos en él, que es la presencia del reino de Dios. Como Jesús mismo manifestó, Mateo 4:17, el reino de Dios está aquí, está cerca. Y eso sigue a través de varios pasajes más en Mateo. Pero bien, ¿por qué hemos llamado a la serie Salados e Iluminados? Obviamente es en base a este pasaje, pero el término como que salado, y sé que ahorita algunos se rieron, como que chocante. ¿Qué es salado? ¿Qué es algo salado? En el sentido literal. Eso es cuando se pasa la sal, pero hay cosas que son saladas por naturaleza. ¿Quiénes aquí les gustan comer marisco? Ah, ¿verdad? Ahí sí levantan la mano. Hay mariscos que son salados. Y ustedes miran, obvio, viven en el mar, el agua del mar es salada, lo más probable es que van a saber salados. Pero los mariscos, muchos tienen un sabor natural que es salado. Obviamente por el medio en el que se crían, se desenvuelven, y luego cuando ya se sacan para ser comidos, saben salado. Ahora, como decía muy bien Cristian, hay cosas que saben saladas, pero no porque son saladas. No voy a hacer referencia a nadie aquí, yo sé que todas las hermanas y hermanos que cocinan son buenos cocineros, pero un mal día que otro se le va la mano de sal y el arroz queda salado, el mangú queda salado, el puré queda salado, los huevos quedan salados, la carne queda salada. Sigo. Pasa. Y como alguien decía, ¿verdad? Un sabor que a veces no nos gusta, porque es chocante a nuestro paladar. Ahora, hay otras acepciones del término salado que son muy comunes en nuestros medios. En Uruguay, por ejemplo, ser una persona salada es ser una persona impresionante, sorprendente, muy buena. Oye, qué salado ese muchacho. Bien, los uruguayos les gusta salarlo así a la gente. En Cuba, y aquí hay algunos cubanos relacionados con cubanos, salado quiere decir alguien que es difícil de soportar. Una persona incómoda, una persona molesta. Oye, este socio es salado. Digo, no sé si dice el acento bien, pero nada, perdón a los cubanos. Sin embargo, en nuestro país y en otros países de nuestra querida América Latina, salado se usa ¿para qué? Mala suerte, ¿qué más? Wow, no sabía esa, pero bien. Aquí hay un bacalao caminando. Bien. Salado. Mala suerte, muy coloquialmente, alguien que está azarado. No sé si el azarado viene de salado, ¿verdad? Pero alguien que no tiene buena suerte, alguien a quien las cosas, los negocios, las relaciones no se le dan bien.
fulano está salado, no te le pegue, que te va a pegar la sal. Y también dicen que cuando tú tienes una cuestión, tú agarras un puño de sal como ahí y lo tiras por el... Vamos a ver, todos ustedes que se saben todas esas cuestiones, bien. Pero fíjense, cuando el Señor usa el término salado, no lo usa para ninguna de estas acepciones que hemos dicho de la palabra salado. Realmente Él tiene un propósito mucho más profundo, un propósito mucho más significante o significativo de qué es ser una persona salada e iluminada, pero salada principalmente para el tema de hoy, en cuanto a lo que la palabra nos enseña que es alguien con sal. Alguien que es, de hecho, como dice el mismo versículo, la sal de la tierra. Un componente tan vital, un componente que tiene tantas propiedades importantes. En la época de Jesús, la sal tenía dos propósitos principales. El primero era preservar, ¿verdad? Sobre todo los alimentos, las carnes. ¿Verdad? No había refrigeración. Entonces, ¿cómo guardábamos un pollo matado? Había que comérselo de una vez. Y si usted quería sazonarlo y dejarlo guardado, ¿verdad? Lo metía en sal. La carne de res. Cualquier comida que ameritara en el tiempos modernos refrigeración, en ese entonces se salaba y se guardaba. Ese era el primer propósito. El segundo propósito, también en la época de nuestro Señor, era que la sal mejoraba el sabor. La sal se servía, como de hecho sirve hoy, no solamente para sazonar, sino que en muchos casos para aún resaltar, ¿verdad? Para afianzar el sabor de un alimento. Y aunque vamos a hablar de eso, piensen en las cosas que son de una manera, y cuando usted le pone la sal dice, ahora es que esto está bueno. Sea lo que sea que amerite tener sal. Entonces, cuando el Señor está usando esta metáfora, básicamente se está diciendo, está refiriendo a sus discípulos como que tenían esas propiedades. Ustedes van a ser personas de preservar a la humanidad. Ustedes van a ser personas que van a tener como misión el sazonar a la humanidad. Hay muchas más descripciones de la sal, ¿verdad? Hay muchas más cosas que podemos decir en cuanto a la sal, pero hay temas importantes, principales, con lo que es preservación y con lo que es condimentar. Como decía, la sal también se usaba ¿para qué? Para tratar heridas. Cuando usted se haga una cortada, échese un chin de sal para ver. Va a ver a Satanás primero, o a Dios comiendo arroz, el que usted prefiera, y luego la cosa va a comenzar a sanar. Era algo para tratar heridas, también como para purificar. Vamos a ver un ejemplo en un momentito. La sal tenía un rol muy importante en el aspecto, digamos que espiritual, de la vida del pueblo de Israel en cuanto a una confirmación de los pactos que Dios había ejercido con su pueblo, con las personas que le seguían. Y muy interesantemente, y vamos a ver el detalle más adelante, la sal también se usaba como elemento de paga por labores realizadas. O sea, todo eso se lograba con la sal. Y usted que la vive echando así como libremente, miren, antes la sal no era tan disponible como ahora. Y ahora hay tanta variedad. Yo compro la sal rosada del Himalaya, que la venden en el Bravo. Muy importante que si van a comprar sal rosada, la compren en el Bravo. Es la mejor sal rosada, es más, la única sal rosada que hay. Pero nada, somos sal, entonces, primeramente, tú y yo, para preservar. Tenemos esa función, tenemos esa responsabilidad, de hecho, que nos confiere realmente el Señor. Y no es solamente preservar en el sentido físico, es muy importante que somos sal para preservar en el sentido, en el aspecto espiritual. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro enfoque debe estar en ser preservadores de los aspectos espirituales de la persona. A veces no podemos darnos cuenta de que el mundo que nos rodea está tan complicado y tan desalborotado, porque muchas veces nosotros nos dejamos arropar por el afán de la vida,
por esas situaciones y se nos hace difícil. Tenemos que dar un paso hacia detrás, ¿verdad? Para poder ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces poder efectivamente ser sal para la humanidad, para aquellos que nos rodean. El rey David habla de esto en Salmo 14 del 1 al 3. Fíjense, si esto está ocurriendo en la época de David, ¿hace cuánto? ¿Verdad? Más de casi 4,000 años. Miren lo que está hablando David. Dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Y concluye, triste y categóricamente, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y yo sé que esto es chocante para nosotros porque decimos, oye, yo soy un creyente, quiero ser discípulo de Jesús, yo quiero hacer lo bien hecho, yo quiero hacer lo bueno. Lo que está diciendo básicamente nosotros, tú y yo, todos los que estamos aquí, cristianos o no cristianos, en esencia, en el fondo, en nuestra naturaleza, somos seres humanos pecadores. Somos seres que nacemos desde nuestra niñez apartados de Dios. Tiene que haber un momento en la historia de nuestra vida en que conscientemente, como decía el versículo que leímos al principio, que nosotros nos arrepintamos y que volvamos a Dios. Nuestra misión, entonces, lo que ya hemos dado ese paso y vamos un poquito más adelante del resto de la humanidad, es ser quienes guíen a las personas hasta ese momento, hasta ese punto de encuentro. Y esa es una de las funciones nuestras como sal. Vamos a preservar, vamos a evitar que esa corrupción que hay en el mundo, que se expande, ¿verdad?, radicalmente, exponencialmente, siga expandiéndose a través de ser entes de preservación de la humanidad, de la sociedad, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de la persona con la que nos relacionamos cada día, en el trabajo, en los estudios, en la calle. Esa es una función muy importante, es una función sumamente importante nuestra. Y no digamos, bueno, es que yo no soy predicador, yo no soy esto, eso no tiene que ver. Cada uno de nosotros, si hemos conocido, ¿verdad?, y tenido ese encuentro con el Señor, somos, ¿verdad?, hábiles, estamos hábiles, somos capacitados para poder preservar a lo que nos rodea. En la época de Jesús yo me imagino la gente escuchando al Señor diciéndole a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra y todas las cosas que vinieron después de esa. Y diciendo, ¿pero quién? Estos dos, Pedro, Andrés, no te diré con muchísimo lío y un bucapleito como este. Felipe, Juan, el terrorista este. Había un terrorista en el grupo de Jesús, ustedes lo sabían, ¿verdad? Simón, el celote. Los celotes eran unos terroristas, unos rebeldes. O sea, y así seguimos viendo esos 12 que Jesús llamó a caminar con él, a ser discípulos de él, y cada uno tenía, cuando poco, una cola, esa de la que se ponen los disfraces esto en carnaval, ¿verdad? Una cola muy larga que pisar. Tú y yo tenemos colas que pisar también, pero eso no nos impide ser discípulos y hacer la misión, llevar a cabo la encomienda que el Señor nos dio. Entonces, por eso Él podía, el Señor, decirle, ustedes van a ser o son sal de la tierra, ustedes van a cumplir con este designio de ser sal de la tierra. Eran un grupo de personas, al igual que nosotros, imperfectas y en reparación. Y vemos que muchos de ellos, el tiempo que pasaron con Jesús, tuvieron muchísimos temas. Vemos, como decíamos la otra vez, que varios de ellos se fueron, negaron, traicionaron, hicieron lo que hicieron en contra de Jesús. Sin embargo, Jesús les llamó sal de la tierra.
los encomendó, los declaró ser ese ente de preservación. La sal, como yo decía ahorita, tiene varios usos, y algo interesante es que en la época, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, en la época del Imperio Romano, la sal se usaba para valorar el trabajo de las personas. Si tú eras un buen trabajador, te pagaban ¿con qué? Con un puñado de sal, que de hecho, como alguien voció por ahí atrás, se convirtió en lo que los romanos llamaban salarium, ¿verdad?, en el latín, y luego de ahí viene la palabra que nosotros usamos para salario. Nuestro término de la paga, de salario, viene del pago que se hacía con sal. La importancia que tenía era una, ¿verdad?, un medio de pago, un medio de cambio. El Señor le está diciendo a sus discípulos: ustedes son valiosos. Ustedes ustedes valen lo que pesan en sal. Ustedes son valiosos. Tú y yo somos valiosos ante los ojos del Señor. Tú y yo, si hemos aceptado y decidido que vamos a ser discípulos a carta cabal de nuestro Señor, tenemos un peso específico. Y somos parte de sal nosotros, ¿verdad? Somos parte de agua también, pero tenemos un peso específico para nuestro Dios. Él nos llama, a ti y a mí, sal de la tierra. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22, nos da otra de las funciones de la sal. Dice lo siguiente: cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Eliseo era un profeta que había quedado a cargo en lugar de Elías, que se había retirado unos días antes, o había sido retirado forzosamente en un carro de fuego que se lo llevó al cielo. Pero bien, ese no es el punto. Eliseo era el profeta de turno, y se acercan a él y le dicen: tenemos un problema, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable. Parece que Jericó era bonito y no sé si estaba en playa, bien, todo chévere. Pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo: tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron. Y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo: esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como lo dijo Eliseo. Amén. Qué interesante. O sea, entonces la sal no solamente tenía todos esos usos, sino que también en la medida correcta, pero como él bien lo dice, esto dice el Señor. Esto no fue que yo dije, le voy a echar, déjame ver cuánta agua es. Ah, ok, son 2 onzas por cada 10 galones. Déjame calcular esto. Y duró un rato. No. Tráigame un recipiente, échenle sal. Dios es que va a hacer la obra. Muchas veces nos paramos nosotros pensando, ¿y qué? Yo sal. ¿Y cómo yo voy a hacer esto que se espera que yo haga? Es que yo no puedo, yo no sé, yo no estoy capacitado, yo no. Eliseo no alegó que había sido él que había hecho el milagro. Tráigame sal, vamos al manantial, a la fuente, al lugar de donde nace el agua de la ciudad, y vamos a agregar la sal. El Señor dice: yo he purificado el agua. No Eliseo, no la sal, fue el medio, no las personas que habían llevado la sal. Esa propiedad purificadora estaba siendo transferida a los discípulos también cuando el Señor les dice: ustedes son sal de la tierra. Entonces tú y yo tenemos todas esas propiedades adquiridas, heredadas, simplemente porque el Señor nos llama, a mí y a ti, que hemos tomado una decisión de vivir la vida que Él quiere que vivamos. Nos confiere esa propiedad de ser sal de la tierra para preservar, para
purificar. El otro uso de la sal que decíamos hace un momentito es que la sal es buena para realzar el sabor, para sazonar. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes, especialmente algunos amigos del Cono Sur, donde se dan esos mega asados, carnes grandes que la echan en una parrilla y la tiran ahí y se olvidan de ella, pero hay un ingrediente que no puede faltar en ese proceso. ¿Cuál es? La sal. Mi esposa me dice que tú dañas la comida porque yo agarro y le echo orégano. Después le echo un chin de salsa inglesa. Después busco salsa barbecue. Después, la carne al final sabe a todo menos carne. Y muchas veces esa mezcla que yo hago, la carne se ponen así. Parecen una pasa. Los que saben de hacer carnes, hacer asados, la tiran en el fuego, un chorrito de sal, le dan la vuelta, 8 chorritos de sal y se acabó el evento. La sal sirve, es excelente para no tan solo realzar el sabor que tiene, ¿verdad? Ya la carne propiamente dicho, sino para sazonar, darle ese gustito extra, como decimos aquí, ¿verdad? Le pone gusto a la comida. Al designar a sus discípulos, ¿verdad? Como sal de la tierra, Él también les está diciendo, ustedes tienen esa responsabilidad de sacar el sabor que tiene este mundo. Un sabor que muchas veces se apaga, se diluye, se pierde porque, oye, nos dejamos llevar de todo disparate que están sucediendo y perdemos esa naturaleza buena, propia que tiene el ser humano, ¿verdad? Aparte de que somos pecadores, pero muchos de nosotros, siendo pecadores, aún tenemos buenas intenciones, aún tenemos buenos sentimientos, aún queremos ser personas agradables en la sociedad, ayudar a los demás, recoger perros, muchos perros. Te estoy mirando a ti, Gladys. No tenemos más de 5 perros que tenemos en la casa porque Gladys, yo no la he dejado. Pero nada, o sea, tenemos esa naturaleza, pero se apaga por los problemas de la vida, por el día a día. El Señor le dice, sean sal para sacar ese sabor. Sean sal también para sazonar, para llevar las cosas al punto donde realmente sean agradables, donde realmente sean provechosas, donde el sabor real, ¿verdad?, salga a flote. Entonces tú y yo tenemos también esa cualidad. Sé que muchos aquí la practican, sé que muchos de ustedes son sal en el medio en que se desenvuelven porque sazonan. A veces hay algunos que sazonan la cosa un chin más conveniente, pero está bien. Es más fácil frenarlo un chin que tener que empujarlo, como yo siempre he dicho. Pero somos esas personas que debemos de estar sazonando a nuestra sociedad. Levítico 2:13 da esa instrucción muy clara. Dice, sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte, perdón, me fui ahí en uno así, para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. A unas ofrendas que se llevaban al Señor, de los granos, lo que fuera, cebada, lo que fuera, debían llevar un toque de sal, ser sazonadas con sal. Entonces no solamente la carne, no solamente aquellas comidas que usted tiene, sí, eso tiene que tener sal, no, las que quizá uno no piensa generalmente que deben tener sal, llevaban sal. La sal tenía entonces que acompañar a las ofrendas sazonadas con sal. Y algo muy importante que dice el versículo es, para acordarte de qué, de el pacto eterno de Dios. La sal también simbolizaba en la antigüedad, ¿verdad?, ese recordatorio de que Dios había hecho un pacto con su pueblo y de que Él mantenía, independientemente de las situaciones que se dieran, ese pacto que Él había hecho. Los que estamos en discipulado de matrimonio, los que han pasado por el prematrimonial, saben que hablamos del matrimonio no como un contrato, como lo toman muchos modernamente, sino como un pacto.
Y las condiciones, las cualidades de un pacto, es que el pacto usted lo hizo una vez y ese pacto, independientemente de lo que suceda después, se mantiene vigente. Se renuevan pactos, no se deben romper pactos. Dios pactó con su pueblo y hasta el día de hoy Él mantiene ese pacto. ¿Quiénes son los que rompen el pacto con Dios? Nosotros, los seres humanos, con nuestras acciones, con nuestra indiferencia, con nuestras malas actitudes, pero el pacto de parte de Dios se mantiene como el primer día. Y eso es lo que Dios está diciéndole. Mi pacto, ¿verdad?, simbolizado en la sal, se mantiene de aquí en adelante. Entonces nuestras ofrendas, ya sean materiales, ya sean espirituales, deben observar eso. Deben ser sazonadas con sal en obediencia y en mantenimiento de ese pacto. Interesante que hubo, no solamente como veíamos ahorita en Eliseo, hubo otros hombres en la antigüedad que también tuvieron procesos donde ellos fueron sal en medio de la sociedad en que vivían. Recuerden el ejemplo de José. José vino a ser sal en el aspecto de preservar y de conservar la sociedad en la que él creció. Recuerden el ejemplo de Daniel. Daniel igualmente en Babilonia fue alguien que preservó, que conservó y que sazonó a punto de ser llevado, ¿verdad?, al horno y haber sido matado. Él sazonó a la sociedad en la que se desenvolvió. Se menciona esos dos para que entendamos que no hay condiciones externas del medio en el que estemos en las cuales nosotros no podamos ejercer nuestro rol de sal para conservar, para preservar o para sazonar. Entonces no hay excusa, realmente no hay excusa. Quiero pedirle ahora a todos ustedes que agarren los papelitos que recibieron, los abran y que, a menos que sean alérgicos al contenido, coman lo que está en el papelito. Jochi, ¿te dieron uno? Toma el tuyo. Perdón. Rico, ¿verdad? Maní. Yo sé que muchos de ustedes nunca oyeron eso en su juventud. Yo sí. Sí, no, ustedes son más viejecitos. ¿A cuánto les gusta el maní? ¿A cuánto les gustó ese maní? Un 10% del total. ¿Qué le faltó al maní? Ay, qué lindo se oyen. Díganlo otra vez para la grabación. ¿Qué le faltó al maní? Amén. Hay cosas, hay alimentos que no saben igual sin ese adicional que es la sal. Nuestra sociedad, lamentablemente, por todo lo que está sucediendo, no digo yo que está como ese maní, que simplemente está desabrido, sino que pasó al próximo paso en el proceso de alimentos, que es cuando de estar simplemente desabrido, llega a comenzar ¿a qué? A descomponerse, a pudrirse. Entonces, si no queremos que la sociedad, el lugar en el que nosotros vivimos, nos desempeñamos, se siga pudriendo, seamos sal. Seamos sal. A veces va a ser difícil, a veces va a ser complicado, va a tener sus retos, va a tener ciertas oposiciones, desafíos. Por lo menos nadie tosió, qué bueno. Yo estaba preocupado. Vamos a tener desafíos para ser sal. Pero debemos hacer, no nuestro mejor esfuerzo, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha
mandado, nos ha llamado a ser. Sal que sazone. Lamentablemente, el versículo no termina en esa parte, ¿verdad?, tan bonita que leímos, ustedes son sal de la tierra. Dice la parte B de Mateo 5:13, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces la sal, de pasar de ser algo tan valioso que se usaba como pago del salario del trabajo de una persona, dice aquí que si no, ¿verdad?, es usada, si pierde su valor, si pierde su esencia, no sirve para nada, para ser botada. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Y sabemos que la sal, cuando es sal, ¿verdad?, no puede dejar de ser sal. Es un compuesto químico de ¿qué? El cloruro de sodio, ¿verdad?, que es sodio y cloro. No le voy a entrar en la dinámica química del asunto. Hay gente de aquí que sabe más que yo de eso. Pero si se descompone porque deja de ser sal. Pero la sal per se no puede dejar de ser salada. Sin embargo, Jesús lo menciona aquí. Hay varias ideas de por qué Él lo dice. Había aparentemente una sal que no era tan sal, que era la que generaban del mar muerto, sacaban el agua, la dejaban evaporar, lo que quedaba era una salmuera, no sal, sino una salmuera que sí, era saladita por un momento, pero después dejaba de ser sal, porque nunca lo fue realmente. Otra acepción que el Señor también quiere traer a colación había unas cuevas que tenían ciertas piedras rocosas donde la gente, era como una nevera, como un freezer, iban y ponían sus carnes ahí, la pegaban en la pared de esa cueva para que se conservaran. Pero era también una sal ligera, a flor de piel, que después que la comida la absorbía, se desvanecía. Otra idea era de que había un refrán que decía precisamente eso de manera retórica. ¿Puede la sal perder su salinidad? Como diciendo, el gallo puede dejar de ser gallo si deja de cantar. Un mal ejemplo, pero no se me ocurrió nada más. Obviamente el Señor está diciendo, no, la sal, cuando es sal, sigue siendo sal. Pero si tú y yo invalidamos el propósito de la sal, si tú y yo no llevamos a cabo la función que se espera que la sal lleve a cabo, entonces estamos haciendo que la sal deje de ser sal. Estamos, ¿verdad?, evitando, ¿verdad?, invalidando el propósito que tiene la sal. Entonces, ¿cómo se aplica esto que hemos visto hoy a ti y a mí de manera particular? Hemos venido hablando, hemos venido diciendo, hemos venido pidiendo que cada uno de los que está aquí, que ha tomado, ¿verdad?, el camino del Señor y que quiere ser discípulo de Él, asuma su rol como sal. Pero ¿qué más implica esto? ¿Qué más implica esto? C.S. Lewis dice en un compendio de sus ensayos y artículos famosos que se llama ¿Cómo ser cristiano? Nos da esta información, ¿verdad? Nos dice las siguientes palabras en cuanto a la sal. Si probaras la sal por primera vez y te dijeran que se le agrega sal a muchos platos, podrías imaginar que todos los alimentos tendrían el mismo sabor. Tú nunca habías probado la sal, te dieron a comer cosas con sal, tú entiendes, bueno, es que todo sabe así. Y sabemos que no. El efecto real de la sal es exactamente lo opuesto. La comida no muestra su verdadero sabor hasta que se le agrega la sal. Los humanos necesitan sal y necesitan el amor de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Ser sal y transmitir, comunicar, mostrar con nuestras acciones el amor de Dios. Si les repartiéramos ahora un puñito de sal a cada uno para que se echaran al maní, ¿qué iba a pasar con el sabor que tenemos todavía todos en la boca? Iba a cambiar
Iba a ser un chin más parecido a lo que conocemos que es el sabor del maní. Pero en verdad, este es el sabor auténtico del maní. La sal lo que hace es hacerlo todavía más agradable, lo resalta, lo hace más palatable, por decir algo. Termino citando una porción. Como saben ustedes, muchos reciben una reflexión que yo mando por las mañanas y siempre hay una sección al final que dice para pensar. Voy a leer lo que compartí esta mañana en esa reflexión, en la sección para pensar. Dice: el Señor no nos dice, ustedes son el azúcar de la tierra. ¿Verdad que no? El Señor no nos dice, ustedes son el azúcar de la tierra. Lo que puede significar ser mansos y dulces, sin ofender ni decir la verdad. El azúcar es dulce. El azúcar se le echa la cosa para quitarle lo amargo. Al decir que somos la sal de la tierra, lo que Él nos está diciendo es, ser la sal de la tierra los pondrá en desventaja. No será agradable ser sal, porque al mezclarse con el mundo, un mundo dañado, herido por el pecado, esa sal buscará sanar al mundo. Y su presencia, ¿qué dice? Dolerá. Cuando usted se corte de nuevo, acuérdese de mí, échese un chin de sal. Se va a acordar de esto. Finaliza esa cita diciendo, es como cuando hay una herida abierta, nuestra presencia actuará como un antiséptico. Como decíamos, esa es otra de las propiedades de la sal. Nuestra presencia actuará como un antiséptico sobre el efecto sobre el efecto de lo que está en descomposición. Tú y yo estamos llamados a hacer sal para preservar, para sazonar, pero también para purificar. Y ese es un rol, ¿verdad? Una función muy importante que tú y yo tenemos en la sociedad en la que vivimos. Póngase de pie, por favor, para terminar este tiempo. Y si realmente lo que hemos hablado hoy lo aceptas, lo crees como algo válido, que vale la pena tratar de llevar a cabo, esto de ser sal, vamos a, ¿verdad?, hacer lo que yo decía de conservar, de buscar preservar, de querer también sanar, purificar nuestro entorno. Ahora bien, la medida del éxito, o como lo dicen ustedes los modernos, los KPIs, ¿verdad? KPI, los indicadores de desempeño clave, no van a ser qué tan popular sea en la cultura las canciones cristianas. Yo venía en el Uber y él tenía puesto Sumérgeme. Y yo le pregunté, ¿tú eres cristiano? Y dice, no, pero me gusta oír esa música por la mañana. Tampoco va a ser qué tan chévere, ¿verdad? Como decimos en la clase de nuevos miembros, qué tan cool es la iglesia. Yo voy al circo porque es una iglesia cool. La gente usa mucho arete, tienen tatuajes, se visten bien hip, menos el viejo que está ahí adelante. Óyeme, es el sitio cool. Esas no son las medidas de si nuestra función como sal está funcionando. Nuestra medida o la medida de la efectividad de nuestras acciones tiene que ser las vidas transformadas que vienen humilladas, arrodilladas delante del Señor. Amén. Y muchas veces eso va a tener que comenzar con nosotros mismos. Somos seres imperfectos que estamos en un proceso de reparación.
Y esa reparación no termina aquí en la tierra, termina solo cuando un día estemos en la presencia de Dios y le rindamos cuenta a Él por lo que hicimos y quizás más aún por lo que no hicimos, pudiendo haberlo hecho. Estamos llamados a ser sal, estamos llamados a transformar nuestro entorno. Aceptemos ese reto hoy. No se lo estoy haciendo yo, lo está haciendo la Biblia, lo está haciendo el Señor, que nos declaró a ti y a mí sal de la tierra. Vamos a hacerle caso a nuestro Señor. La medida entonces va a ser que también podamos cumplir lo que Él dejó encargado en Mateo 28, 19 y 20, que dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen a las personas y enséñenlos a los nuevos discípulos a obedecer los mandamientos de Dios. Cuando hayamos hecho eso, cuando hayamos logrado ese tipo de transformación, vamos a ver que realmente estamos siendo sal para este mundo. Oramos. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla claramente, sin muchas vueltas, Señor. Y nos declaras, Señor, que somos sal. Te pedimos que en esta mañana, lo que ya hemos conocido el camino, lo que ya tenemos una relación contigo, podamos apropiarnos de esa designación, de ese nombramiento, y llevarlo a cabo de manera responsable, de manera orgullosa, de manera completa, porque sabemos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu y solo a través de Él podemos realmente ser sal de la tierra para preservar, para sazonar, para purificar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra. Y, Señor, te pido que si hay alguien que en esta mañana aún no te ha conocido, aún no ha establecido una relación personal contigo, que hoy sea el momento, que hoy sea la oportunidad de venir delante de ti, reconocer sus pecados y dar la media vuelta y comenzar a caminar en dirección a ti. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, que no merecemos. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos quedamos en pie para seguir adorando al Señor.